Tsuki Bakugo es el personaje más retrasado de todo Boku no Hero Academia. Parte 2. Muy buenos días, tardes o noches chicos. Sean bienvenidos a este video del día de hoy. Esta es la segunda parte del video. Bakugo es el personaje más retrasado de todo Boku no Hero Academia. Si no lo han visto, rápidamente vayan a verlo. En ese video, vimos cómo Bakugo era el personaje más gritón, insoportable, irritante y egocéntrico de Boku no Hero, quien teniendo oportunidades de desarrollarse positivamente en la obra, jamás lo hacía lamentablemente, esto pese al inmenso potencial que el personaje tenía para ser un personajazo. Pero lo cierto es que pese a lo que dije, su recorrido por la serie está lejos de terminar. Antes abarcamos las temporadas 1, 2 y 3, pero en esta segunda parte vamos a repasar el trayecto de Bakugo durante las temporadas 4, 5 y 6 de la serie. Y sorprendentemente, Bakugo demuestra rasgos de crecimiento, empatía, humildad. Bueno, más o menos. Acompáñenme a seguir analizando a este personaje que resultó ser tan controversial, empezando con la cuarta temporada. La temporada 4 fue extraña para Bakugo. En el arco de Overhaul no participó, por no tener la licencia provisional, pero en sus únicas apariciones solo se limitó a sentir envidia de Midoriya por progresar y a tratar mal a Shoto por sus santos huevos. Lo normal dentro de lo que cabe. Posteriormente tiene su examen de recuperación para tener su licencia provisional por fin, y para sorpresa mía, Bakugo fue aprobado. ¿Por qué es una sorpresa? Fácil. ¿Recuerdan por qué Shoto, Inasa y Kamino pasaron la prueba final del examen? Ahora. ¿Recuerdan por qué Bakugo no la pasó? Shoto e Inasa no pasaron la prueba porque se pusieron a discutir entre ellos empeorando las cosas. Aquí repararon su error y trabajaron en equipo, razón por la que los aprobaron. Kamino pasó la prueba porque fue suplantada con Toga. Y ahora que se hizo acto de presencia, la aprobaron. ¿Entienden a lo que me refiero? Shoto e Inasa la cagaron anteriormente, y los aprobaron ahora porque repararon el error que los había hecho reprobar. Kamino estuvo, con simplemente participar, ya solucionó el motivo por el que no fue aprobada. En cambio Bakugo, se la pasó tratando mal a los niños de principio a fin. Recordemos que Bakugo no pasó la prueba por su actitud repelente. Y ahora, Bakugo solo hizo el ridículo una y otra vez. Lo único que hizo fue tratar mal a los niños, gritarles, ¿y qué clase de pensamiento medieval tiene este retrasado? Hasta se quiere pelear contra los niños XD. Hace tanto el ridículo actuando como pendejo que hasta un niño de primaria mamón mal portado se lo papea a puro facto. Causando así que Bakugo insista más en su actitud cavernícola de querer pelear contra niños de primaria. Entonces ¿me pueden explicar por qué Bakugo fue aprobado aquí? Se entiende que aprueben a Shoto, Kami e Inasa, pues solucionaron los problemas que los habían hecho no aprobar. Pero Bakugo ahora, fue aprobado sin solucionar la razón por la que no lo aprobaron en primer lugar. Bakugo no debió aprobar la prueba en este momento. Luego encima, Shoto, Kami e Inasa se la rifaron trabajando en equipo para mantener a raya a todos los niños. Hasta se pusieron a convivir amenamente con ellos. ¿Y Bakugo qué se supone que hizo? Bakugo no aportó nada, así que pregunto nuevamente, ¿por qué Bakugo fue aprobado aquí? Lo único que hizo este tarado fue mantener a raya a un solo niño de como 20 que eran, y posteriormente decir una frase disque profunda sobre no despreciar a los demás. Sí, fue una frase que sobre el papel suena bien, pero no tiene sentido que precisamente Bakugo sea quien la diga. ¿En qué momento vemos a Bakugo reflexionando sobre no despreciar a los demás, si él siempre lo hace? ¿En qué momento vemos a Bakugo plantearse eso siquiera? ¿En qué momento vemos a Bakugo aprendiendo esa lección de una manera que lo impacte realmente? De principio a fin se la ha pasado despreciando a los demás. Literalmente lo vimos haciéndolo hace unos instantes como si nada. Una vez más, volvemos a este problema. Bakugo cambiando fuera de cámara sin razón alguna. No vemos cómo cambia. No vemos cómo se desarrolla. Simplemente lo vemos ya cambiado como si fuera cualquier cosa. Como si Bakugo no fuera el rival del protagonista a quien se debe desarrollar adecuadamente. No sirve de nada que el personaje cambie y progrese, si siempre que lo hace fuera de cámara sin desarrollar ese cambio y ese progreso. Pero en fin. Bakugo fue aprobado finalmente. ¿Qué hará el personaje a partir de aquí? Si yo fuera él, me suscribo a este bello canal, y ustedes también deberían hacerlo. Aquí se acaba el recorrido de Bakugo en la temporada 4, ya que en el arco del festival cultural no pasa mucho. Bakugo hizo de baterista solo para humillar a unos randoms. Pero debo admitir, que este es el único arco donde Bakugo se me hace genuinamente alguien agradable. Al inicio pensé que el personaje solo diría frases cringe, hirientes y mamonas a sus compañeros.
Pero afortunadamente no fue así, y sí aporto cosas positivas. Por Dios, ¿alguien me explica por qué Bakugo luce tan chingón en esta bendita escena? Sé que no es algo que afecte ni para bien ni para mal en el desarrollo de su personaje, pero quería destacar esta fase no tan culera del mismo. Una faceta más agradable de ver en pantalla. Así que una vez concluida la cuarta temporada, vamos directo a la miserable y algo dudosa temporada número 5. La temporada 5 también fue bastante extraña para el personaje. Hablando del arco de la clase A versus la clase B, vemos a Bakugo siendo insoportable con Midoriya como antes. Vemos como todos se sientan a planear una estrategia con sus equipos. Ante esto, se le acercan a Bakugo para hacer lo mismo, ¿y qué creen que hizo Bakugo? Sí. Esto es lo que hizo el simio este. Vemos a todos, que siguen haciendo planes como equipo, y el retrasado este, sigue en su mundo tratando mal a todos. ¿Dónde quedó lo de no despreciar a los demás? Capítulos después en este horrible arco, vemos a Bakugo provocando a Midoriya sin razón. ¿Y qué burrada hace All Might? Pues trata de justificarlo para hacernos creer que Bakugo no es un insoportable y que no pensemos mal de él. Típico de Boku no Hero, que no quiere que veamos con malos ojos a Bakugo, aun cuando vemos que hace todo mal desde el inicio, y aún en plena quinta temporada, sigue con estas mismas actitudes. Tras esto, llega el momento de luchar del Bakugo Team, y esta pelea también la percibo extraña. El combate empezó de forma bastante aburrida, justo como todo el arco. Vemos lo normal supongo. Vemos como Bakugo solamente le grita a su equipo. ¿Y cómo no? Solo les da órdenes. Pero eso se puede perdonar, no es algo tan malo eso, ya que dice cosas con bastante sentido. El problema que yo encuentro aquí, es que por desgracia, hacen ver idiotas a todos los miembros de su equipo solo para hacerlo ver bien a él. Y por culpa de que el plan de Bakugo en un inicio fue atacar a lo loco, pues causó que cayeran como en dos trampas distintas. Aunque, cayeron en una de esas trampas por culpa de Zero realmente, no de Bakugo. Tras eso, en un punto de la pelea, Bakugo salva a Hiro de un ataque peligroso, y por desgracia, de ahí se agarra la serie para, adivinaron, estar succionándosela hasta más no poder a Bakugo por el resto de la pelea. Hasta hacen ver aún más patético a Monoma solo para hacerlo ver aún mejor. A mí personalmente, nunca me ha gustado cuando tienen que hacer ver idiotas, o hacer ver mal a algunos personajes solo para hacer ver bien a otros. Siento que al no encontrar manera de hacerlos destacar por su cuenta, toman la ruta fácil de simplemente hacer ver mal a otros para que logren destacar. Este es uno de esos casos. 2 veces de hecho. Pero tras esto, Bakugo cae ya en una tercera trampa. En este punto, es increíble que el equipo ya cayera en 3 trampas distintas como en 3 minutos de pelea. Aún así, veo como un gran progreso para el personaje que Bakugo confíe en su equipo como lo hizo en esta pelea, y como el equipo está a la altura de eso, es bastante lindo de ver. Lamentablemente desde aquí, el resto de la pelea consiste en hablar maravillas de Bakugo una y otra vez. Porque claro, Bakugo está tan mal hecho, que uno como espectador no puede ver por sí mismo el desarrollo del personaje sin que te lo escupan en la cara de la manera más forzada posible. Lo peor de todo, es que esto se originó por ver a Bakugo haciendo algo de una persona normal, pero como lo hace Bakugo, automáticamente es visto como algo de admirar. Con solo ver el capítulo, veremos claramente que Bakugo salvó a Hiro no por preocupación hacia su compañera, sino para hacer más grandes luego que no se le baja desde que inició la serie, teniendo una victoria perfecta. No por preocupación. No por compañerismo. Por orgullo. Eso quiere decir que Bakugo sigue siendo el mismo en este sentido. En fin, al menos el trabajo en equipo justo como lo mostraron, sí que fue un gran avance para el personaje realmente. Esa es la razón por la que ganan. La verdad que Bakugo sí luce fachero en este momento, ¿para qué voy a engañarlos? Además, ver al resto del equipo tan feliz, me llenó el alma de alegría sinceramente. Lamentablemente, esto no fue una pelea. Fue algo solo para hacer lucir bien a Bakugo y enaltecerlo. Este momento de la serie, no estuvo pensado como una pelea. Y hablando de pelea, podemos hablar de cómo el matchmaking benefició tanto al equipo de Bakugo. Recapitulemos. A ver, al equipo 1 le tocó enfrentar prácticamente al jodido boss final, y a alguien que le hacía counter a un miembro del equipo. Dicho miembro es Kaminari. Al equipo 2, le tocó enfrentar al counter de su miembro más fuerte como lo es Tokoyami, e incluso los demás del equipo la tendrían difícil contra él. Les tocó enfrentar a una enfermita de los hongos, que es tan sádica que puede meterte hongos dentro de tu cuerpo sin remordimiento alguno. Estaba tan rota que se encontraba derrotando a Toru y Momo juntas al mismo tiempo, para después ser la responsable directa de la derrota de Tokoyami cuando se encontraba carreando la partida.
Igualmente les tocó enfrentar a alguien casi tan inteligente como Yao Yorosu, y les tocó enfrentar al Comic Man que también estaba roto. Al equipo 3 le tocó el counter de su miembro más fuerte como lo es Todoroki, pues puede destruir el hielo como si nada, y se puede potenciar con el fuego. También les tocó enfrentar a alguien que podía convertir en algo parecido a arenas movedizas todo lo que toca, siendo alguien prácticamente imposible de derrotar con lo que tenían, y de no ser por el Power of the Ida, seguramente él solo habría mandado a dormir a todo el equipo. ¿Y cómo olvidar a la chica Pony? Esa chica estaba rotísima también, gracias a ella fue que su equipo no perdió, pues podía volar, cosa que nadie del equipo de la clase A podía hacer. Y finalmente, al equipo 5 le tocó enfrentar a uno y que copiaba dones, y también a un tipo que hacía malditos lavados de cerebro, hasta podía cambiar su voz para imitar otras voces y engañar a sus oponentes. Igualmente les tocó enfrentar a una tipa que podía achicar y agrandar todo lo que toca, cosa que venía especialmente bien con el don de esta otra chica, y venía aún mejor viendo el tipo de escenario que era, uno que le venía perfecto a su don. Entonces, ¿a quién se enfrentó el equipo 4? A este random. A un tipo que lanza su líquido especial de los hombres. A este tipo con un don inútil a la hora de enfrentarse justamente a Bakugo. Y a esta chica cuyo don está bien, pero que hace un miserable 0 de daño, y las partes pueden ser destruidas de una sola explosión. Es más, ella misma fue vencida de una sola explosión. Sí, este fue el match que enfrentó el equipo de Bakugo. Me recuerda al festival deportivo, ahí como recordarán, el matchmaking se encontraba beneficiando bastante a Bakugo también. Y pues aquí igual se repitió eso, pero aún peor viendo a lo que se enfrentaron el resto de los equipos. En fin. Tras tener la victoria, Bakugo solo se limita a portarse como un imbécil con All Might, luego provoca a Midoriya, de paso lo insulta como si regresáramos a la época de la primera temporada, una donde Bakugo no se había desarrollado todavía, y lo que más me molesta. All Might quiere convencernos firmemente de que Midoriya y Bakugo son amigos. Bakugo, el mismo que se la ha pasado insultando a Midoriya una y otra vez hasta el cansancio. Se la ha pasado denigrándolo. Se la ha pasado golpeándolo. Se la pasó haciéndole bullying porque no tenía don, y luego siguió haciéndole porque resultó que sí tenía. Ese mismo Bakugo, nos quieren vender que es amigo de Midoriya. Luego, vemos a Midoriya aceptando eso felizmente. Ya lo dije en el vídeo pasado y lo diré ahora, si Midoriya piensa de esa manera, es porque definitivamente sí se merecía todo el bullying que recibió por parte de Bakugo. Desde el primer, hasta el último día se lo tenía bien merecido. Por favor, Bakugo le lanzó un ataque mortal solamente porque le dieron ganas, ¿qué clase de amigo es ese? Con amigos así, ¿para qué tener enemigos no creen? Pero bueno, en el resto de la temporada, no pasa la gran cosa con la que deba quejarme, pero igualmente debo mencionarla. Bakugo como héroe lo hace bastante bien. Eso sí, se pone de desquiciado con los villanos. Pero no importa, lo apoyo, que se jodan los villanos. Lo que no apoyo es que se ponga mamón cada vez que All Might le da algo de aprecio por su buen trabajo. Tras llegar a las pasantías de Endeavor no lo hace nada mal tampoco, pero otra cosa que no aprecio es que siempre esté de mamón con Shoto, ya cansa la verdad. Luego, tras una escena bastante tensa en la familia Todoroki, Bakugo llega a romper el momento de tensión y demostró una gran insensibilidad hacia el tema. Pero en esto último, tiene algo de razón, debió ser súper incómodo para Bakugo ver los problemas familiares de su compañero y su familia cuando está de visita. Hasta dice algo con bastante sentido al respecto. Eso sí, eso no quita la horrible interrupción del momento, pero es totalmente pasable. Vemos que Bakugo tiene ciertos valores positivos incluso, fue bastante agradable ver cómo Bakugo no se portó como un patán por un momento y ayudaba a recoger los platos como alguien normal. También fue ameno ver cómo le pide una receta a la sabrosa y deliciosa, hermana de Shoto. Esos pequeños momentos fueron genuinamente agradables de ver en el personaje. En el resto del arco, Bakugo lo hizo bastante bien salvando al hermano de Shoto, y estuvo a la altura de la situación, no hay nada que reprochar ahí. Lo que sí debo reprochar es que ya es la segunda ocasión en la que Bakugo no hace más que romper la tensión del momento por su necesidad de ponerse a gritar, tratando mal a Shoto y a Midoriya de paso. Lo de antes se perdonó porque Bakugo tenía cierta razón en su enojo, pero aquí ya es injustificable, solo hizo sentir mal a Endeavor. Luego se sigue portando como niño de 5 años con Shoto y Midoriya. ¿Por qué tratas tan mal a Shoto también? ¿También te quiso ayudar cuando te caíste? Simplemente no lo entiendo. Pero bueno, de esta manera termina el extraño recorrido de Bakugo por la quinta temporada, así que, para finalizar con este análisis, no podemos olvidarnos de mencionar a una temporada que cambió el rumbo de la serie para siempre. La intensa y siempre buenarda, sexta. そんなに面白いことを言ってたか。 Empezando por la guerra, sinceramente Bakugo no lo hace nada mal.
Al inicio sigue estando insoportable con Midoriya, pero se puede pasar. Como dato curioso, esta es la primera vez después de la tercera temporada, que se le ve a Bakugo afectado por la caída de All Might. Ahora tiene pensado vengarse de Shigaraki por su secuestro. Creí que el tema ya lo había superado y olvidado, esto por lo poco que se le había notado afligido por eso a lo largo de las temporadas. Luego, Bakugo no lucha mal. Pero se nos muestra un flashback donde Bakugo quiere expiar sus errores. Sin contexto. Solo porque sí. Bakugo ya siente la necesidad de enmendar sus errores. Aquí veo un gran problema, y sí, es lo mismo que le pasó al personaje en algunos pasajes de la serie. El personaje se desarrolla, pero no te muestran el cómo pasó. Bakugo de la nada, ya lamenta su trato hacia Midoriya sin una construcción previa. Solamente sucede como si nada. No vemos a Bakugo reflexionar o plantearse jamás su trato hacia Midoriya. Solo vemos que ya lo lamenta saltándose lo importante que es desarrollar eso. Saltándose el mostrar el por qué decidió cambiar. Lo peor de todo, es que All Might nos da a conocer esa información en un miserable flashback como si no fuera nada. Como si no fuera un punto de inflexión gigantesco para el personaje. Ya van 3 veces. Primero se saltan el momento en el que Bakugo reflexiona sobre pelear junto a Deku en la segunda temporada. Luego se saltan el momento en el que Bakugo reflexiona su trato hacia los demás en la cuarta temporada. Y ahora se saltan el momento en el que Bakugo reflexiona su trato hacia Midoriya. ¡Qué pendejada! Pero ignorando eso, Bakugo lo hizo bastante bien. Incluso hay un momento donde se pone a liderar un poco, y pasa a otro momento clave. Como si de un paralelismo se tratase, el cuerpo de Bakugo se mueve solo y salva la vida de Midoriya. Debo mencionar que esto sería un mucho mejor momento, de no ser porque no nos mostraron el cambio de pensamiento en Bakugo. Si nos hubieran desarrollado la redención de Bakugo, en vez de solo mencionarlo en un flashback de mierda, hubiera pegado mucho más este momento. Pero bueno, Bakugo en vez de morir, solo recibió un power-up. De la absoluta nada, sus explosiones se chetaron sin razón alguna. Aún así, a los héroes les metieron la verdolaga hasta el fondo en la guerra, y fueron derrotados. Ya en el hospital, Bakugo se pone a pegar de gritos apenas despertar y hace uno de sus clásicos berrinches como si no debiera guardar silencio en un hospital. Su siguiente participación relevante fue cuando llegan con Midoriya. Y Bakugo nada más encontrarlo se pone a tirarle mierda a Midoriya por sus santos huevos. Bakugo, recuerda que debes hacer que vuelva, no hacer que se vaya, pedazo de puto retrasado mental. Luego, tras unas cuantas palabras, llega el momento de la verdad para Bakugo. Comienza a hablar sobre el disque trauma que tuvo de niñez, que básicamente se resume en Bakugo demostrando que interpretó las cosas como quiso. Pero por alguna razón, la serie nos muestra a ambos personajes de niños, en un fondo blanco, y de manera tensa para aparentar una profundidad de la que Bakugo carece realmente. Cada día comprendía más tu fuerza y mi debilidad, pero eso solo pasó hasta que perdió contra Midoriya, hasta antes de eso el personaje jamás demostró esta problemática, y ya lo trataba horrible. Esa justificación sigue siendo una pendejada. Y más tomando en cuenta que, igualmente Bakugo trata recontra mal a todos, no solo a Midoriya. Lo importante ahora, es que finalmente, después de 6 temporadas, como 6 OVAs y 3 películas, Bakugo se disculpa con Midoriya. Hasta dice cosas bastante acertadas incluso. Incluso actúa como un amigo por primera y única vez en la serie. Pero después de sus disculpas mal hechas, aún quedan problemas. En cuanto llega Midoriya, sus verdaderos amigos se preocupan por él. Lo duchan por él. Y tratan de hacerlo sentir cómodo después de tanto luchar. Pero lamentablemente, Bakugo tiene que ponerse a cortar el buen momento. Hasta Tokoyami y el random de Sato, destacan que Bakugo pese a sus disculpas, no ha cambiado nada. Luego Bakugo se pone en su plan de siempre peleando con sus enemigos imaginarios. Y hasta Kirishima está hasta la madre de esa actitud. Bakugo demuestra lo poco que cambió, cuando demuestra sufrimiento por simplemente no llamar inútil a Midoriya. Entiendo el mensaje. Entiendo que sea difícil para Bakugo al ya estar acostumbrado a llamarlo de esa manera. Pero se supone Bakugo llevaba rato queriendo redimirse. Si tanto lamentaba su actitud, desde ese momento debía estar mentalizado para no llamar Deku a Midoriya. Luego queda peor cuando vemos a Bakugo insultando a Midoriya cuando lo ve antes de sus disculpas. Eso hace parecer que Bakugo se disculpó más por compromiso, que por lamentarlo realmente. Y pues aquí tenemos, al Bakugo que se supone que se disculpó y ya llevaba rato queriendo expiar lo que hizo, simplemente batallando por no insultar una vez a la persona con la que se disculpó. Encima el Midoriya todo pendejo diciendo a Bakugo que no se fuerce, estando bien con que lo llame Deku. Como si necesitara comprensión especial. Pobrecito Bakugo, se sobreesfuerza, tiene que no insultar a alguien con el que se disculpó por hacerle su vida un infierno. Y la puta víctima, todavía está bien con eso para que Bakugo no deba cambiar.
De hecho, más adelante en la cuarta película, vemos que Bakugo sigue llamando Deku a Midoriya como si sus disculpas no hubieran pasado. Así que bueno. Así es como termina el recorrido del personaje de Bakugo hasta la sexta temporada del anime. Fue un camino extraño, siento que uno de los principales problemas de Bakugo es que el mangaka no tenía idea de qué hacer con el personaje. Por momentos parecía que lo querían hacer ver patético, pero luego lo querían hacer chingón. Parecía que Bakugo cambiaba, pero en breve seguía portándose igual. Parecía que se desarrolla positivamente, pero luego actuaba como si ese desarrollo no existiera. Los personajes criticaban la pésima actitud de Bakugo, pero luego hacían que los mismos personajes lo admiren. Fue una mezcla muy extraña y muy inconsistente a decir verdad. Una mezcla muy horrible debo decir. Esto me jode especialmente porque Bakugo siempre se lucía en las coreografías de combate, y también tenía algunos buenos momentos que dejaban ver el gran potencial que el personaje tenía. Por eso me molesta tanto lo mal que hicieron las cosas con él. Siendo Bakugo el coprotagonista, esto es algo que afecta mucho en la calidad de la serie. Pero ya nada se puede hacer. Ahora solo queda rezar que Bakugo mejore en las siguientes temporadas. Como lector del manga debo decir que está 50-50. Tengo pensado seguir analizando al personaje en las temporadas 7 y 8, pero para eso necesito que finalice la octava temporada primero. Así que dejaré de tirarle tanta mierda al personaje de Bakugo por un buen tiempo. Espero que este análisis haya sido de su agrado. Debo aclarar que quizás algunas cosas las sobreanalice más de lo que debería por mi desagrado hacia el personaje, y es normal que no coincidan en algunas opiniones que llegué a presentar. Si les gusta el personaje por el motivo que sea, está todo perfecto. No busco que piensen igual que yo, solo quería dar a conocer mi perspectiva sobre este personaje. Así que dejen su like, compartan y suscríbanse para que este canal crezca. Por favor háganlo, me estoy muriendo de hambre.